Cada año, millones de aves cruzan los cielos de la península ibérica en sus desplazamientos otoñales. Muchas lo hacen a pleno día, creando espectáculos asombrosos. Otras, como nuestras protagonistas las becadas, prefieren viajar de noche, con luna llena. Las becadas viajeras descansarán durante el día en el interior de los bosques, ocultas entre la hojarasca y a cubierto de miradas indiscretas. Algunas se asentarán en estos territorios para pasar el invierno, mientras que otras, la mayoría, levantarán el vuelo hacia otras latitudes. Hasta los años 80 del pasado siglo, las aves migrantes soportaban gran parte de la presión cinegética ejercida sobre la caza menor. Entonces, las poblaciones de estas aves eran abundantes, y en la media veda se abatían millares de individuos jóvenes y adultos. Con la llegada del otoño, numerosos cazadores esperaban a las aves viajeras que en nutridos bandos llegaban cada año a la península ibérica. Los gansos y numerosas especies de aves acuáticas como los patos eran abatidos dentro de una legislación permisiva donde no existían cupos ni apenas restricciones. En los años 80, la conservación de la naturaleza era un concepto poco arraigado en nuestra sociedad y los cazadores no eran conscientes del efecto que la caza y la destrucción de los hábitats podrían tener en las aves migratorias. Ave de paso, cañonazo. Era un dicho popular que resume la situación. Paradójicamente, en el siglo pasado una especie migratoria pasaba casi desapercibida entre los cazadores. Los hábitos nocturnos de las becadas y su discreta vida forestal hicieron de esta especie el objetivo preferido de pocos pero apasionados cazadores del norte peninsular. El embrujo de la becada ha inspirado a poetas y pintores que han sabido plasmar hermosos versos y cuadros llenos de sensibilidad y belleza. Ahora estamos en el siglo XXI y las cosas han cambiado. La disminución de las poblaciones de aves sedentarias, como la perdiz, o de las migratorias, como codornices y tórtolas, han hecho que muchos aficionados hayan descubierto en la becada una alternativa a su afición. Según estudios realizados en Europa, las poblaciones de becada gozan de estabilidad, pero la especie es vulnerable a las condiciones climáticas adversas, a la escasez de alimento y a la caza abusiva. La gestión de esta especie debe estar basada en criterios de sostenibilidad. Afortunadamente, cada vez es mayor el número de cazadores sensibilizados con la protección de la naturaleza y la fauna silvestre. Una figura que sobresale por sus conocimientos e implicación en el mundo de la becada es el navarro Miguel Minondo, miembro destacado del Club de Cazadores de Becada. Pues bueno, la caza de la becada para mí, digamos que lo es todo, ¿no? Lo he vivido desde que tengo conocimiento.
La verdad que mi familia viene de un pueblo del Pirineo y bueno, pues cuando yo era pequeño la única caza que existía era la paloma en octubre, un poco de codorniz en la media veda y luego pues noviembre la becada. Tenía una carga de misterio por ser una caza desconocida. En aquella época pues no iba apenas nadie a cazar becadas, no se conocía la becada como tal. Venían personas de Francia y así, pero no se conocía. Entonces yo el primer recuerdo que tengo siendo un chaval es ver a mi padre que cazó una becada y la trajo en el bolsillo. Pues es algo yo creo que me marcó y desde entonces me enamoré de esa caza. Ver cómo trabajan los perros, cómo luchan, la afición que tienen, ves como un perro que empieza de joven que te parece que no va a ser gran cosa, ves su progresión y al cabo de los años lo que has conseguido con él, es algo que ya engancha mucho. Hay dos tipos de cazadores, hay un cazador que sale al monte con sus perros, caza las horas que sea, vuelve a su casa, guarda la escopeta, guarda el perro y ahí se acabó todo. Y luego hay un segundo tipo de cazador con el que me identifico bastante más, que es el cazador implicado en la gestión, en la conservación de las especies, es decir, no solo se queda en cazar, sino en estudiar una especie de cazas, en trabajar por una caza sostenible, una conservación dentro de lo razonable de esa especie. Y entonces, en ese sentido es por el que me he orientado yo a la hora de trabajar con la becada, vía pues, recopilar datos también a través del anillamiento, etcétera, y el tratar de concienciar al resto de cazadores de que ese es el camino a seguir de cara a que podamos seguir cazando la becada durante muchísimas generaciones y espero que sea así. Los socios del Club de Cazadores de Becada son personas comprometidas con el medio ambiente y apasionadas de la caza de la becada y del perro de muestra. Aquí tenemos a los hermanos alaveses y Cats Unite y a sus magníficos perros setter en plena acción de caza. Bueno, el Club de Cazadores de Becada está agrupado, está englobado dentro de una serie de clubes europeos que componen entre todos la Federación de Becaderos de Europa. Hay clubes franceses, italianos, de Hungría, del Reino Unido, de Portugal también. Todos estos grupos lo que hacen es tener una base de datos común. Nosotros volcamos toda la información de caza y de anillamiento que obtenemos a lo largo de la temporada en una base de datos en la cual también la van volcando los distintos grupos. Esto, claro, da una información muy potente. Tenemos datos de toda Europa y a lo largo de los años esto nos permite tener una evolución o observar una evolución de las poblaciones de becada. Además de aportar datos para realizar los estudios científicos, los socios del Club de Cazadores de Becada ponen en práctica una serie de normas éticas durante la acción de caza, basadas en el respeto hacia el ave y evitando los abusos sobre las poblaciones invernantes. El esmerado cuidado de sus perros es básico para obtener un excelente rendimiento en su trabajo. La becada no ha aguantado la muestra y Cats deja que se marche sin dispararle. Los Pirineos son la gran barrera natural que deben superar las aves durante sus migraciones estacionales. En su extremo occidental, los Pirineos poseen menor altura y sus valles están cubiertos por densos bosques de hayas y robles, surcados por pequeños arroyos. Este entorno es el hábitat ideal para las becadas. Inmerso en este paisaje bucólico se encuentra Garralda. Garralda es un pequeño municipio de Navarra, situado al noreste de la comunidad foral. Cuenta con apenas 200 habitantes y un casco urbano formado por grandes casonas de piedra, típicas de estos valles pirenaicos. Existen numerosos escudos en las fachadas, ya que desde 1169 todos los vecinos del valle son hidalgos. En 1898,
Garralda sufrió un devastador incendio que arrasó el pueblo, incluida su iglesia gótica del siglo XV. Con sus piedras se levantó una nueva iglesia que ahora destaca en el centro del pueblo. Recientemente, Garralda ha sido noticia por haber constituido el primer acotado de becadas sin muerte de España. En el año 99, cuando se fundó el Club de Cazadores de Becada, ya existía un poco ese embrión o ese germen de esa idea de crear una reserva o un terreno gestionado por el propio club. Lo que pasa es que en estos 20 años de existencia pues no ha habido la oportunidad. Sin embargo, hace unos años, unos anilladores del Club de Cazadores de Becada viajamos a una reserva que existe en la isla de Bornholm, en Estonia, que se llama Santuario de la isla de Bornholm, y es una reserva hecha para el estudio de la becada, y está gestionada por un club italiano. Entonces fuimos allá y nos gustó tanto la idea, toda esa iniciativa, todo ese empeño que tenían allí los cazadores italianos por crear este santuario, que empezamos a darle vueltas a la cabeza y pensar que esto se podría aplicar en España, ¿no? Y en estas nos plantamos el año pasado y bueno, pues vimos que el terreno de Garralda pues podía ser factible el hacerlo aquí, pues por las características del terreno, por la vinculación que teníamos algunos con el pueblo y por la buena disposición tanto del ayuntamiento como de la sociedad de cazadores. Entonces, bueno, pues vimos la posibilidad y nos lanzamos a la piscina y aquí estamos. En el ayuntamiento de Garralda nos recibe su alcalde, Gurutzz Gorraiz, entusiasta de esta idea. Somos un pueblo pequeño de 190 habitantes, ubicado en las estribaciones del Pirineo de Navarra, y bueno, tenemos una cierta preocupación con un problema bastante generalizado que es la despoblación, y en ese sentido, pues desde el ayuntamiento se andaban promoviendo diferentes iniciativas, y cuando estábamos en esa situación, en esa coyuntura, pues se nos planteó una propuesta que, bueno, al principio la verdad que nos sorprendió muchísimo, que era la posibilidad de que el terreno de Garralda, que tiene unas 2.000 hectáreas, pues podría constituirse en una reserva para el estudio de la becada. No conocíamos qué suponía eso, pero una vez que profundizamos, pues a partir de ahí lo que hicimos fue una reflexión, tanto en el ayuntamiento como en la Asamblea Popular del Pueblo, que es donde se toman las grandes decisiones, y nos pareció que esto encajaba perfectamente en esas iniciativas novedosas que nosotros queríamos promover, pues eso, para que el pueblo se revitalizara, tendría nuevas actividades, y bueno, y lo que hicimos a partir de ahí fue un proceso administrativo de modificación de lo que era un coto de caza en una reserva para la becada. Y bueno, pues nosotros estamos en estos momentos en un proceso de consolidación del proyecto. La receptividad es muy buena, los problemas inexistentes, y nos parece que bueno, hemos encontrado un filón en donde bueno, pues, la naturaleza con la cual nosotros queremos convivir pues sea un punto fuerte, en este caso a través de eso, de la becada, de nuestro gran descubrimiento que en estos momentos se ha convertido en una referencia del pueblo. A fecha de hoy, hablar de caza sin muerte es una utopía para la inmensa mayoría de cazadores de nuestro país. Sin embargo, el tesón de algunos aficionados, su pasión por los perros y por la naturaleza, están consiguiendo que esta alternativa a la caza tradicional adquiera visos de ser posible en un próximo futuro. Los vientos fríos del norte traen becadas a estos bosques de Garralda y les ofrecen alimento y tranquilidad cuando el invierno se asienta en el corazón de Europa. Bueno, pues aquí en Garralda, como sabéis, estamos inmersos en el Pirineo Navarro, que es la parte occidental de la cordillera, ¿no? De la cordillera de los Pirineos. ¿Qué ocurre? Que las aves migratorias aprovechan la menor altura del Pirineo en esta zona para atravesarlo en su camino a la invernada en la península ibérica.
Por ello, las becadas encuentran aquí un pasillo migratorio muy importante mediante el que acceden a la península. Así que, al estar Garralda en el meollo, en la mitad de estos pasillos migratorios, es un lugar privilegiado para la parada de las becadas durante su migración. ¿Qué ocurre también? Bueno, pues que aquí en el norte de Navarra el aprovechamiento de la tierra ha estado muy encaminado a los comunales, que se llama el aprovechamiento común, con una parte de bosque en la cual los habitantes de los pueblos obtienen leña, obtienen madera para sus hogares, y por otro lado zonas de pasto donde está el ganado ovino, caballar y las vacas, ¿no? Y bovino. Entonces, todo esto hace que las becadas encuentren en este lugar un hábitat ideal durante, sobre todo, sus viajes migratorios, porque debido a las características del clima aquí del Pirineo, con mucho frío y mucha nieve, precipitaciones de nieve en invierno, tiende a ser un lugar de parada en su camino migratorio. Hay pocas becadas que se queden aquí a pasar el invierno. Entonces, encontramos becadas, sobre todo, en el paso migratorio de otoño, durante el mes de noviembre, y en la contrapasa, que es la migración prenupcial, el viaje de las becadas camino de sus lugares de cría en el norte de Europa. Durante sus periodos migratorios, las becadas prefieren viajar en las noches de luna llena, volando en solitario o en pequeños grupos. Uno de los principales objetivos del Club de Cazadores de Becada es el estudio de los movimientos de las aves, tanto en sus desplazamientos estacionales como en sus lugares de invernada. En el club existen verdaderos especialistas en la captura de becadas, logrando controlar en su conjunto más de 300 aves por temporada. Miguel es un experto en esta disciplina y se prepara a conciencia para iniciar una noche de trabajo en la reserva de Garralda. En compañía de Álvaro, otro apasionado socio del club, se disponen a recorrer en esta noche invernal las praderas más querenciosas, donde las becadas acuden para alimentarse. Una vez trazado el plan de acción, tienen por delante largas horas de caminata nocturna, ayudados exclusivamente de un potente foco y de una larga pértiga dotada en su extremo de una amplia red circular. La acostumbrada vista de Miguel es capaz de localizar fácilmente a las becadas entre la hierba. Una vez localizada, comienza una aproximación felina hacia la becada, que deslumbrada, tiende a permanecer inmóvil. No ha habido suerte. Miguel ha localizado otra becada y de nuevo inicia la aproximación. Cada becada capturada es una gran fuente de información que contribuye a conocer mejor el comportamiento y distribución de esta especie. ¿Tenemos algún dato? Este ejemplar ha sido anillado en días anteriores y hoy los datos que de él se obtengan reflejarán los desplazamientos locales del ave y las condiciones del medio donde inverna. Bueno, la becada hoy en día tiene multitud de problemas y también multitud de aspectos que también la benefician. Los dos principales problemas, digamos, que sería cuando se produce una caza excesiva, ¿vale? Cuando la caza puede poner en peligro la viabilidad de las poblaciones. Otro de los problemas que se puede encontrar la becada
quizás más a largo plazo es el cambio climático. Estamos viendo que, bueno, pues que las becadas cada vez llegan más tarde a la península y cada vez se van antes, porque realmente no tienen muchas veces necesidad de viajar desde el norte de Europa hasta nuestras latitudes porque no les aprieta el frío. Pero también tiene las partes positivas, y es que los cazadores, yo creo que en los últimos años hemos sabido adaptarnos a los cambios en la normativa que persigan una caza sostenible. Entonces, en ese sentido, cada vez el cazador está más mentalizado hacia una caza perdurable en el tiempo. Y también, bueno, pues que los hábitats en ciertos lugares, como podéis ver aquí en Garralda, pues están mejorando, hay mayor superficie forestal y también el aprovechamiento ganadero consigue pastos o campos que bueno, son muy beneficiosos para la alimentación de las becadas. 400 gramos, es una becada pues, que está preparándose ahora cargándose de grasa para empezar con la migración de contrapaso. Los datos biométricos obtenidos de cada ejemplar capturado, relativos a su peso, medidas corporales o estado del plumaje, permiten evaluar la evolución de las poblaciones de becada y tomar medidas protectoras en caso necesario. El pasado verano mudó todas sus plumas de lana. AMC. Cuando ves una becada así grande es que es impresionante. Qué belleza. Vale. Venga. Buen viaje. El coto de Garralda está abierto a los socios del Club de Cazadores de Becada, que pueden acceder a él con sus perros, pero sin escopeta. La caza con muerte está prohibida. Bueno, pues el objetivo de este estudio que queremos hacer, porque al final esto es una reserva para el estudio de la becada, pues tiene varias finalidades. En primer lugar es el crear un lugar de encuentro entre becaderos interesados en el estudio de la becada. Aquí van a poder venir pues, socios del Club de Cazadores de Becada que quieran participar en estas iniciativas, en estos estudios o proyectos alrededor de la becada. Otro objetivo sería el conocer los hábitos de las becadas migratorias que pasan por Garralda, ver dónde paran, hacia dónde van y si estas poblaciones están en aumento o en descenso. Y esto en unas tendencias a lo largo de los años. Otro de los objetivos sería el crear unos concursos de caza, pero sin muerte, en el cual valoremos el trabajo del perro, pero sin necesidad de abatir las becadas. Y todo ello con una finalidad común, que es perseguir el objetivo principal del CCB, del Club de Cazadores de Becada, que es la caza sostenible, la caza perdurable en el tiempo, el que podamos extraer becadas en una cantidad suficiente que nuestros hijos y nietos puedan seguir cazándolas. Los cazadores han visto que este proyecto redunda en beneficio de dos cosas fundamentales: la imagen del cazador, que hoy en día está pues en el ojo del huracán, ¿no? en la lupa de toda la sociedad, y por otro lado en que este tipo de proyectos lo que garantizan o intentan garantizar que la caza de la becada pues sea perdurable, como os digo, sea sostenible a lo largo de los años. Nosotros lo que queremos es defender la caza de una manera sostenible. Así que por parte de los cazadores en general y sobre todo por parte de los socios del club, la respuesta ha sido pues inmejorable. Estamos muy contentos y muy satisfechos. Al final, los cazadores socios del CCB que participen en los proyectos científicos del Club de Cazadores de Becada van a poder venir aquí a hacer sus censos de becadas sin muerte, utilizando sus perros y apuntando las becadas que van viendo a lo largo de una jornada de caza. Sería una jornada de caza al uso, pero sin emplear la escopeta. Para el cazador de becadas, el momento más excitante de su jornada se produce cuando contempla a su perro parado, mostrando la presencia de la dama del bosque. Contemplar a la becada volando ilesa entre la espesura es también para muchos un gran motivo de satisfacción. Actualmente, los conocimientos científicos sobre las becadas y otras especies migratorias, como la tórtola y la codorniz, son mucho mejores que los que teníamos hace 2 décadas. El colectivo de cazadores
está obligado a adaptar su actividad cinegética a los nuevos tiempos, para mantener la estabilidad de las poblaciones y asegurar una caza sostenible en el futuro. Los cazadores tenemos que dar una imagen al exterior de ser un colectivo que está interesado en la conservación de la especie y en su estudio, y ahora que está tan de moda pues temas de redes sociales, Facebook, etcétera, en el que se nos ataca igual muy libremente sin conocer la labor que hacemos, se nos ataca desde otros colectivos, y yo creo que es una forma muy buena de vender otra imagen, al final una imagen real del cazador conservacionista. Yo creo que es fundamental. Yo creo que estamos en un proceso de transición ante la naturaleza. Hasta ahora nosotros sí hemos convivido muchas veces con la naturaleza, pero es verdad que la naturaleza y todo lo que supone pues sufre una sobreexplotación. Yo creo que cualquiera que siga un poco los datos, o cualquier documental o cualquier iniciativa, somos conscientes de que hay que modificar algunos comportamientos, y en este sentido yo creo que esta iniciativa pionera, yo creo que es una manera de mostrar ante la gente que se puede disfrutar de la naturaleza, que se puede permitir que la naturaleza pues de alguna manera siga su curso, y que a la vez eso es bueno para el conjunto de la sociedad donde está ubicada, en este caso para el pueblo de Garralda. La Reserva de Becadas de Garralda es una iniciativa pionera en nuestro país y una consecuencia del cambio de mentalidad que se está produciendo entre muchos cazadores, especialmente jóvenes, y debe ser un ejemplo aplicable a muchas otras actividades cinegéticas de nuestro país. Los propios cazadores deben promover iniciativas y proyectos encaminados a la conservación de las especies silvestres. La existencia de una naturaleza salvaje y sana es una necesidad vital y un derecho de toda la sociedad.